Muchas gracias, Pastor Rafael, por la invitación. Que el Señor le bendiga, que el Señor bendiga a todos los que están escuchando esta transmisión. Estamos desde la ciudad de Cali, en Colombia. Y qué bendición es poder compartir. Qué bendición poder compartir, como dice el Pastor Rafael, las buenas noticias. Porque realmente a lo largo del día no es que escuchemos muy buenas noticias, pues tenemos buenas noticias para cada uno. Amados hijos de Dios, hay buenas noticias. Siempre habrá buenas noticias cuando se trata de hablar del Señor. Por más difícil que sea la situación, por más complicada, siempre serán buenas nuevas, buenas noticias. Bueno, hoy quiero compartir un tema, voy a entrar en calor, voy a ir directamente al tema, quiero compartir un tema bastante interesante. Me gusta un poco la historia, lo aprendí de mi padre y entonces he tenido la oportunidad de leer, de ver documentales acerca de un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y es el ataque a la flota del Pacífico en los Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941, el ataque a Pearl Harbor. Bien, eso es un evento de esos que dejan una marca, ¿no? Una marca en el corazón. Han realizado varias películas, han realizado eh, producciones de un costo bastante alto. Se han escrito libros, documentales, he visto, se ha hablado mucho del tema, por qué pasó, cómo pasó. Seguramente los Estados Unidos tomó medidas después de esta situación y no quisieron volver a ser sorprendidos de la manera como fueron sorprendidos aquel 7 de diciembre. Estaba muy tranquilo todo aquella mañana, ¿no? Realmente fue un ataque sorpresa, nadie se lo esperaba. El ataque aéreo japonés a la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor los cogió por sorpresa a todos. Los japoneses realmente fueron silenciosos para no ser detectados. Y yo no sé si ustedes saben que el tiempo que tomaron los japoneses para llegar a las costas de Pearl Harbor fue de 11 días. Increíble, ¿no? Bueno, no estábamos en una época de mucha tecnología, seguramente no hay la tecnología que tenemos ahora, seguramente hoy lo pueden descubrir mucho más rápido, pero 11 días se demoraron los japoneses en llegar a aquella costa. La misión se llevó a cabo en absoluto secreto, nada se filtró, ningún documento, ni el más leve ruido de los motores. ¿Cuál era el objetivo de la flota japonesa? Eliminar la fuerza naval en el Pacífico. Pero en aquel mar solo se escuchó el ruido de las olas chocar contra los destructores americanos. ¿Quién se podría imaginar que se iba a desatar ese fuego desde los cielos? Llegó el día 11, lo que los militares llaman la hora cero. La flota enemiga pasó desapercibida. 6 portaaviones utilizaron los japoneses para atacar las costas de Pearl Harbor. 6 portaaviones que abren sus alas de fuego y lanzan un grito de guerra. El operativo comienza. Fueron como águilas silenciosas. Volaron, se escondieron en las nubes. Y aquel día, aquella mañana, comenzó una guerra que cambió el rumbo de la historia. Realmente fueron muy sagaces los japoneses al preparar, organizar, elaborar y ejecutar este plan. Nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Del otro lado, la fuerza estadounidense ubicada en aquel puerto, si nosotros revisamos los libros de historia, era descomunal. La fuerza que tenían ubicada allí realmente era increíble.
Todos los equipos, el armamento, el personal que tenían, personas muy preparadas, gente de primera línea. Y voy a hacer un poco un resumen como del inventario de los equipos, de las armas que estaban allí instaladas. Imagínate esto, piensa en esto. En aquella costa habían 8 acorazados, 8 cruceros, 30 destructores, 4 submarinos, 49 barcos de todo tipo, 402 aviones. Realmente era una fuerza insuperable. Cuando el ataque comenzó, el pitido de las alarmas despertó a los hombres. Ya era demasiado tarde. Lo cierto es que algunos ni siquiera pudieron levantarse de sus literas. Las explosiones, el tiroteo no les permitió levantarse siquiera. Muchos quedaron allí tendidos, ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Otros se levantaron somnolientos, corrieron, se vistieron como pudieron, corrieron a las estaciones de combate. Estaban bajo ataque. No era un ejercicio militar. Nadie estaba preparado. Imagínense que los almacenes de munición estaban cerrados. Los aviones varados en las pistas y casi nadie pudo disparar las ametralladoras. De los 402 aviones, 188 fueron destruidos en la pista y 159 fueron dañados. Hundieron 4 acorazados. 3 quedaron dañados, 1 quedó encallado. 3 cruceros y 3 destructores quedaron dañados en la costa. Un buque escuela y un minador quedaron completamente destruidos. Esto sin contar los 2.402 muertos y 1.247 heridos. Realmente ocurrió una tragedia. Yo no sé si cuando los japoneses estaban pensando en elaborar este ataque, pensaron que iban a tener tal impacto. Lo que sí sé es que el ataque a esta flota naval en el Pacífico fue mortal. A mí me llama mucho la atención este tema. Me impacta y me pone a pensar. Y quiero llevar esta reflexión a cada uno de ustedes. Parece que hay algunos hijos de Dios, algunos creyentes, algunas personas que ya reconocieron a Cristo como Señor y Salvador, pero no han podido entender que nosotros, como hijos de Dios, nos encontramos en medio de una guerra. Aquí lo interesante sería saber si de la misma manera que cogieron a la flota naval del Pacífico durmiendo, el enemigo nos va a coger durmiendo a nosotros. Aquí lo interesante sería saber si nosotros vamos a ser sorprendidos de la misma manera que la flota naval del Pacífico. Porque hay vidas de creyentes que parece que están bajo ataque y que parece que se está perdiendo la batalla. Y si ustedes se dan cuenta, la descomunal fuerza que tenía los Estados Unidos estaba durmiendo. Parece que los hijos de Dios no nos damos cuenta de la descomunal fuerza que nosotros tenemos en el Señor. Parece que no nos damos cuenta que estamos armados hasta los dientes. Yo no sé por qué a menudo los hijos de Dios se sienten desprotegidos. Si en realidad estamos bien armados, el Señor nos ha dejado bien equipados para defendernos de los ataques. Lo que no entiendo es por qué los hijos de Dios son tan vulnerables a los ataques del enemigo. ¿Por qué parece ser que nosotros también estamos durmiendo? Y cuando comienzan a dispararnos, ni siquiera podemos levantarnos de nuestras literas, sino que caemos tendidos al piso igual que la flota naval.
Si nosotros leyéramos un poco la palabra de Dios y cobrara un poco de sentido para nosotros, nos daríamos cuenta del poder que tenemos con nosotros. La palabra de Dios dice que el que está allá afuera es fuerte, pero que es más fuerte el que está con nosotros. Y parece que los hijos de Dios no lo entienden. Siguen durmiendo, esperando, pero no están esperando un ataque. Están esperando la vida buena, la vida loca. Una vida que no los va a llevar a ningún lado. Aquí lo increíble es saber cómo una flota naval tan fuerte y poderosa pudo ser detenida de la manera como fue detenida. Los japoneses fueron estrategas y los hijos de Dios no saben de la estrategia de Satanás. Satanás lleva miles y miles y miles de años engañando a las personas, pero nosotros creemos que no vamos a ser engañados nunca. Voy a leer algunos versículos, voy a compartir esta tarde noche algunos versículos para equipar al cristiano, para que el cristiano se dé cuenta de lo equipado que está. Y voy a comenzar leyendo 2 de Pedro 1:3. Yo espero que usted tenga su Biblia allí cerca y pueda tomarla ahora y abrirla. Bien, vamos a leer entonces la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:3 y vamos a leer la versión NBI. Lean conmigo, por favor, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Esto sí que es un versículo bien interesante. Yo no sé si usted sabía, amado hijo de Dios, que tenemos todo para vivir como Dios manda. Y yo siempre que enseño basado en este versículo le digo a las personas, se acabaron las excusas. Ya no tienes excusas. Tú tienes todo para vivir como Dios manda. Marcos 1:15 dice la palabra de Dios que el Señor nos concedió el arrepentimiento. La palabra de Dios dice que a nosotros se nos ha concedido el perdón. De manera que el Señor nos da la oportunidad de perdonar de la misma forma que fuimos perdonados. Pero esto no es nada, ya estamos dotados de todo para vivir como Dios manda. Pero además el Señor nos dio una armadura. En Efesios 6:11. La palabra de Dios dice que estamos revestidos de Cristo. Yo no sé si habías notado esa palabra. Cuando la palabra de Dios habla de la armadura de Dios, nos dice que estamos revestidos. Y eso no es un disfraz, amado. Realmente hay poder en esa armadura. Lo que pasa es que hay muchos hijos de Dios que ni siquiera conocen la palabra de Dios para defenderse de los ataques. Cada que les llega un pensamiento, que les llega una tentación, que les llega una invitación a hacer cualquier cosa, la aceptan. Yo no sé si sabes que toda tentación tiene una salida. Yo no sé si tú sabes que tú tienes el poder de determinar qué pensamientos llegan a tu vida, a tu mente, a tu cabeza. Nosotros podemos hacer el papel de un controlador aéreo. Y yo soy el que determina qué pensamiento aterriza y qué pensamiento no. Voy a leer Efesios 6:11. Dice la palabra de Dios: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Con qué se fortalecen los hijos de Dios? Con el gran poder del Señor. No es con nuestro poder. Realmente nuestras vidas son como acorazadas. Realmente el Señor Jesús operó como un destructor en la cruz. La palabra de Dios dice que el Señor vino a destruir las obras del diablo en 1 de Juan 3:8. Tenemos un destructor con nosotros. Tenemos un acorazado con nosotros. Estamos protegidos, revestidos. La palabra de Dios dice que si conocemos la verdad podemos ser libres. No importa dónde te encuentres, tú puedes ser libre hoy.
La palabra de Dios en 2 de Corintios 10:5 dice que podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero no, los hijos de Dios parecen cautivos. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios que nos podemos someter a Dios y resistir a Satanás y él tiene que huir. Primera de Pedro 5:8 dice que si practicamos el dominio propio y estamos alerta, Satanás no nos puede devorar. Yo no sé, amado hijo de Dios, si tú sabías que Satanás fue desarmado en la cruz. Satanás no tiene poder ni autoridad sobre los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios le conceden a Satanás más autoridad de la que él tiene. Porque no quieren cerrar puertas, porque no quieren abandonar el pecado, porque no quieren rendir su vida a Cristo, porque no quieren humillarse delante de Dios. Quieren seguir haciendo lo suyo. Y ya está más que comprobado que cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, vamos por mal camino siempre. Colosenses 2, desde el versículo 13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. ¿Cómo estábamos antes de Cristo? Muertos. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. Y en el versículo 14 la palabra de Dios dice que anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Antiguamente, cuando una persona caía a la cárcel, cuando una persona iba preso, cuando una persona había violado la ley y lo llevaban a una celda, en la puerta de la celda colocaban un acta de decretos y escribían todos los delitos que este hombre había cometido. ¿Sabes qué dice el versículo de Colosenses 2:14? Que el Señor anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Y dice que esa deuda, que esa acta de decretos, el Señor Jesús la anuló y la clavó en la cruz. Y luego el versículo 15, escucha lo que dice. Que el Señor Jesús desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Amado hijo de Dios, dígame si eso no es poder. Dígame si eso no es autoridad. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios continúan viviendo derrotados, presos del pecado, tristes, abatidos, deprimidos? ¿Por qué los hijos de Dios siguen como la flota naval del Pacífico, atracada en un puerto y durmiendo? Esa fuerza debía estar en los mares, debían estar vigilantes, los aviones debían estar en los aires, protegiendo. La fuerza que tú tienes en Cristo tiene que estar activa, tienes que estar pendiente de lo que llega a tu vida, de las invitaciones que te hacen, de las propuestas indecentes que te hacen, de los pensamientos que llegan a tu mente, de la guerra espiritual en la que vives. Es que no logro entender de verdad cómo algunos cristianos viven en tanta derrota. Esto no significa que yo no tenga luchas. Esto no significa que yo no tenga problemas. Pero no quiero que el ataque del enemigo me coja por sorpresa. No quiero que me coja durmiendo. Yo creo que tenemos que aprender a escuchar las señales del enemigo. Si nosotros no aprendemos a estar vigilantes, si nosotros no aprendemos a estar atentos, entonces el ataque será inminente y destructivo. ¿Y saben qué es lo peor? Que Satanás es un enemigo derrotado. ¿Cómo un enemigo derrotado es capaz de derrotar a hijos de Dios que tienen a Cristo en el corazón? ¿Alguien me lo puede explicar? Entienda, hijo de Dios, que Jesucristo fue enviado para destruir las obras del diablo. Satanás vino a robar, a matar y a destruir, y Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Amados hijos de Dios,
La palabra de Dios en 1 Corintios 16:3 dice: manténganse alerta, permanezcan firmes, firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Vaya que aquel general que dirigía aquellas tropas le faltó leer este versículo. Aquel general permitió que las tropas durmieran completas. Ni siquiera permitió guardias, ni siquiera permitió que durmieran por... Todos se acostaron a dormir. Los almacenes de munición estaban cerrados. Vivían confiados, tranquilo, aquí no pasa nada. Yo no sé si usted ha escuchado esa expresión en su vida. Tranquilo, aquí no pasa nada, no te preocupes. Sí pasa, amados hijos de Dios. Solo espero que esta reflexión quede en su corazón y en su mente. Solo espero que cuando usted oiga hablar del ataque a Pearl Harbor, recuerde esta enseñanza. Manténganse alerta, hijos de Dios, permanezcan firmes. Es la orden del Señor. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes en el Señor. Es de la única manera que nosotros podemos ser firmes y valientes. En el Señor no hay otra forma. Quisiéramos que hubiera otra, cargando un arma, contratando guardaespaldas. La única fuerza y valentía que nosotros podemos cobrar es la del Señor. La única fuerza y valentía que nosotros podemos tener es la del Señor. La única coraza que nosotros podemos tener es la de Cristo. Es la de su protección, la de su amor, la de su bendición. Debemos entender que Dios es Padre y que cuida a sus hijos. La palabra de Dios dice: depositen en Él toda ansiedad y Él cuidará de ustedes. Amados hijos de Dios, levántense ahora y denle gracias a Dios por la vida. Levántense ahora y denle gracias a Dios por la vida. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por esta invitación. Un abrazo, Pastor Rafael, gracias por invitarme. Espero que se cumpla el propósito de Dios en la vida de cada persona. Bendiciones desde lo alto para todos. Un abrazo. Saludos. Gracias.